A un día de que se conozca el dato de crecimiento de la economía para el tercer trimestre y con los últimos reportes de inflación a octubre disponibles y que indican que está en 10,48% con una baja consistente, los analistas, el gobierno y los empresarios comienzan a dar opiniones de lo que se debe tener en cuenta para fijar el salario mínimo del próximo año. Los técnicos insisten en que hay que tener en cuenta en medio de cualquier negociación qué pasará con la generación de empleo, en un momento en que la tasa de desempleo dejó de caer y comienza a presentar un leve aumento. Eso también mantendrá alta la inflación. La evolución de la inflación y en particular las expectativas de la inflación para el cierre de este año. De acuerdo con la última encuesta que hacemos desde Fedesarrollo, la expectativa de inflación para este 2023 es del 9,6%. Es importante que el salario mínimo reconozca esa pérdida en el poder de compra del salario de los empleados formales. Los datos de productividad aún no se conocen, pero los analistas creen que no tienen ningún nivel de mejoría. Falta esperar el informe que se dará a conocer. La productividad laboral. Esto tiene que ver con el aporte que hacen los trabajadores a través de su esfuerzo a aumentar la producción, las ventas de las empresas, que por supuesto se debe remunerar a través del salario mínimo. Sin embargo, en nuestros cálculos, la productividad laboral en este año probablemente va a ser muy cercana a cero o incluso negativa. Con una inflación que se espera al final del año de entre 9 y 10%, lo más seguro es que el salario mínimo aumente en 2024 en 2 dígitos, y la apuesta es que el salario incremente entre 9,5 y 12%, aunque algunos voceros de los trabajadores hablan de niveles muy superiores. También hay que tener en cuenta el crecimiento económico. Se tendrá en cuenta también el Producto Interno Bruto de la Nación, su crecimiento hasta el 2023, y también la expectativa de crecimiento del PIB al año 2024. La cifra más sensata en opinión de algunos analistas sería alrededor de 11%, más de un punto por encima de la inflación. Un poco por encima de ese nivel podría analizarse, pero no mucho más allá, debido a que el crecimiento económico no es el mejor y las perspectivas tampoco. Aumentos muy grandes del salario mínimo pueden poner presiones adicionales a la inflación el próximo año. Es mejor ser prudentes con el alza del salario mínimo, muy cercano a esa expectativa, ojalá 9,6%. Algunos voceros de los trabajadores hablan de un crecimiento del 13%, incluso un poco más, y los empresarios dicen que hay que tener en cuenta por qué es importante mantener el poder adquisitivo sin afectar el mercado laboral. El salario mínimo siempre tiene que ser muy cuidadoso de poder establecer un equilibrio entre el poder adquisitivo de los trabajadores y la capacidad de mantener el nivel de empleo de la economía. Tenemos que ser siempre muy cuidadosos. Se conoció que el Consejo Gremial trabaja en un documento de propuestas para la reactivación de la economía que le presentará al presidente Gustavo Petro, y un tema específico es el del salario mínimo. Allí señala que el aumento excesivo del mínimo hará presión sobre la inflación y la economía se puede desacelerar más.